La mañana del 18 de marzo de 1943 amaneció húmeda y gris sobre la península de Won, en Papúa Nueva Guinea. El soldado de primera clase Raymond Dalton, hundido hasta las rodillas en el barro frente a la tienda del intendente, revisaba su uniforme militar sin lavar, que apestaba a moho y sudor. Tenía 22 años, un joven granjero de Iowa que se había alistado soñando con el combate y la gloria, solo para encontrarse gestionando el inventario de la 32ª División de Infantería. A su alrededor, hombres cargaban cajas de munición y radios de campaña, preparándose para la siguiente incursión en territorio ocupado por los japoneses. Dalton observaba con silenciosa envidia, sabiendo que mientras ellos escribían a casa sobre tiroteos y avances, él estaría contando botas y anotando números de serie en libros de contabilidad que nadie jamás leería. La guerra se había convertido en un ciclo interminable de formularios de requisición y recuentos de suministros, un purgatorio burocrático donde su roce más cercano con el peligro era un corte de papel. Pero esa mañana en particular, mientras sujetaba los pantalones de un sargento una cuerda entre dos árboles, Raymond Dalton no tenía idea de que su mundana misión estaba a punto de cruzarse con una de las operaciones tácticas más poco convencionales de la campaña del Pacífico. El campamento se asentaba en un estrecho valle rodeado de una densa jungla que trepaba por empinadas crestas por todos lados. Durante semanas, el reconocimiento aliado había informado de actividad japonesa esporádica en las tierras altas del norte, pero localizar las posiciones enemigas había resultado casi imposible. La espesura de la jungla era demasiado espesa para una observación aérea eficaz, y las patrullas terrestres enviadas a los barrancos a menudo regresaban con las manos vacías o no regresaban. Los japoneses dominaban el ocultamiento en este terreno, construyendo fortificaciones que se mimetizaban a la perfección con el paisaje, camuflando los depósitos de suministros bajo la vegetación y moviéndose por el bosque con un silencio desconcertante. El mando sabía que el enemigo estaba ahí fuera, en algún lugar de esos laberintos verdes, pero sin coordenadas precisas, cualquier bombardeo sería una costosa conjetura. Las estimaciones de inteligencia sugerían que una compañía completa, quizás más, operaba en cuevas y búnkeres en algún lugar de las crestas que dominaban las rutas de suministro aliadas. Si esa fuerza atacaba en el momento oportuno, podría aislar a una división entera y convertir la campaña en un desastre. Raymond Dalton no era un estratega. En Cedar Rapids había trabajado en la tienda de artículos secos de su padre, aprendiendo las meticulosas operaciones aritméticas de la gestión de inventarios y la importancia de la organización. Podía echar un vistazo a un estante y saber al instante si algo faltaba o estaba fuera de lugar. Su mente trabajaba con patrones y sistemas, encontrando orden en el caos, y esa habilidad lo había hecho invaluable para el cuerpo de intendencia, aunque no le hubiera granjeado respeto. Los otros hombres lo llamaban el lavandero o Dalton el aburrido, apodos que le dolían más de lo que dejaba entrever. Aceptaba las bromas con gestos silenciosos, doblando camisas y contando calcetines mientras los soldados de verdad contaban historias de emboscadas y casi accidentes. Pero bajo esa apariencia plácida, Raymond Dalton cargaba con su propia frustración, una necesidad latente de demostrar que era más que un simple dependiente, que podía aportar algo valioso más allá de ropa interior limpia. Leía manuales de campaña en su tiempo libre, estudiaba mapas y escuchaba atentamente a los oficiales cuando discutían tácticas. No tenía formación bélica, pero era observador, y creía que la observación era una forma de inteligencia. El 15 de marzo, 3 días antes de la operación que lo haría infame, Dalton organizaba suministros cerca de la pista de aterrizaje cuando escuchó a 2 pilotos quejarse de órdenes de misión imposibles. Uno, un teniente con la nariz quemada por el sol y acento tejano, no dejaba de señalar con el dedo un mapa arrugado. «Quieren que ataquemos un campamento japonés en algún lugar de este sector. En algún lugar. Como si se supusiera que simplemente voláramos por ahí hasta que veamos a unos tipos ondeando una bandera que diga «bombardear aquí». La selva es demasiado espesa. Podríamos estar 15 metros por encima de ellos y no enterarnos. El otro piloto asintió. Y si lanzamos munición a ciegas, es igual de probable que alcancemos a nuestras propias patrullas. El mando quiere resultados, pero no nos da objetivos que podamos ver. Dalton escuchaba desde detrás de las cajas, mientras su mente procesaba el problema como un rompecabezas logístico. El problema no era la falta de bombas, pilotos ni coraje. Era la comunicación, la transmisión de información de tierra a aire de forma clara e inequívoca. Los pilotos no podían ver el objetivo y las tropas terrestres no podían señalarlo con eficacia. Lo que necesitaban era una señal, algo visible desde el aire, pero lo suficientemente inofensivo como para que los japoneses no lo reconocieran como un marcador.
Una idea empezó a tomar forma, frágil y extraña, y Dalton le dio vueltas durante 2 días, probando su lógica y buscando fallos. Para el 17 de marzo, Raymond Dalton se había convencido de que su idea podría funcionar. El reto era convencer a los demás. Sabía que proponer una innovación táctica se enfrentaría, en el mejor de los casos, con escepticismo, en el peor, con burla. Era un empleado de suministros, no un oficial, no un veterano de guerra, nadie cuya opinión sobre estrategia militar tuviera peso. Pero también sabía que el problema del reconocimiento se estaba volviendo crítico, que se estaban perdiendo vidas porque las fuerzas aliadas luchaban a ciegas y que no hacer nada era, en sí mismo, un fracaso. Esa noche, mientras el campamento se acomodaba para jugar a las cartas y conversar tranquilamente, Dalton se acercó al capitán Michael Brennan, el oficial de inteligencia del batallón. Brennan era un soldado de carrera, con 15 años en el ejército, un hombre que había combatido en el norte de África. Tenía fama de ser justo pero sensato, alguien que priorizaba los resultados sobre el protocolo. Dalton lo encontró escribiendo una carta junto a una lámpara de queroseno. Brennan levantó la vista. «¿Puedo hacer algo por usted, soldado?», preguntó Dalton para calmarse. «Señor, tengo una idea sobre el problema del reconocimiento, sobre marcar objetivos para ataques aéreos». Brennan dejó el bolígrafo. «Le escucho», Dalton explicó con cuidado, intentando sonar seguro sin arrogancia. La idea era simple en teoría, pero requería una ejecución precisa. Propuso usar ropa sucia, camisas, pantalones y ropa interior comunes, tendida en líneas con patrones específicos visibles desde el aire. Cada color y disposición correspondería a un mensaje codificado que indicaría la ubicación y el tipo de posición enemiga. Una camisa blanca junto a unos pantalones marrones podría significar fortificación enemiga, 200 metros al norte. Una camiseta roja al final de la línea podría indicar posición de artillería. El sistema sería visible para los pilotos, pero parecería completamente inofensivo para los observadores japoneses, solo soldados lavando la ropa. Lo mejor era su simplicidad. No requería equipo especial, ni transmisiones de radio que pudieran interceptarse, ni tecnología compleja que pudiera fallar. Era de baja tecnología, improvisado y totalmente inesperado. Brennan escuchó sin interrumpir, con el rostro impasible. Cuando Dalton terminó, hubo un largo silencio. Entonces Brennan se frotó la mandíbula y exhaló lentamente. «Eso es brillante o una locura. Posiblemente ambas cosas». Se quedó de pie, paseándose. Aunque funcione, necesitaríamos un equipo de tierra dispuesto a adentrarse en territorio enemigo para prepararlo, y un piloto que pueda interpretar las señales y actuar sin vacilar. La coordinación tendría que ser perfecta. Dalton asintió. «Sí, señor, pero la alternativa son más bombardeos a ciegas que no sirven de nada». Brennan lo observó un buen rato y luego tomó una decisión. «Se lo diré al coronel. Sin promesas, pero si lo aprueba, saldrás con el equipo de reconocimiento. ¿Es tu idea, soldado? No puedes esconderte detrás de un escritorio mientras otro se arriesga». El coronel Frank Hastings no se impresionaba fácilmente. Cuando el capitán Brennan presentó la propuesta de Raymond Dalton el 17 de marzo, su primera reacción fue levantar una ceja y emitir un gruñido escéptico. El coronel era corpulento, de cabello canoso y rostro curtido por 2 décadas de servicio militar. Había luchado en Francia durante la Primera Guerra Mundial y creía en la disciplina, las tácticas probadas y las lecciones aprendidas con sangre y sacrificio. La improvisación, en su opinión, solía ser solo desesperación educada. «Lavandería», dijo secamente, mirando a Brennan como si el capitán hubiera sugerido atacar con globos de agua. «Quiere que autorice una misión de reconocimiento basada en tender la ropa». Brennan se mantuvo firme. «Con todo respeto, señor, no es tan absurdo como parece. El principio es sólido. Necesitamos una forma de marcar objetivos visibles desde el aire, pero que no alerte al enemigo. Esto logra ambas cosas. Está camuflado a simple vista». Hastings se recostó, tamborileando con los dedos sobre el escritorio. Afuera, el campamento seguía con sus ruidos. Hombres gritando órdenes, motores que cobraban vida, lejanos golpes de artillería. El coronel guardó silencio un buen rato, analizando la logística, los riesgos, el posible desastre. Finalmente, habló. «Si esto falla, si perdemos hombres porque algún empleado pensó que estaba siendo astuto, es culpa suya, capitán». «¿Y suya?». Señaló con el dedo a Dalton, que había estado firme,
apenas respirando. Pero si funciona, si por fin podemos dispararle de frente a esa compañía japonesa, podría cambiar todo el sector. Hizo una pausa y asintió con decisión. Tiene autorización para una misión. 1. Elija a su equipo con cuidado. Y Brennan, asegúrese de que el soldado Dalton entienda que si viene, no está ahí para tomar notas. Está ahí para sobrevivir. El equipo se reunió antes del amanecer del 18 de marzo. 6 hombres. El capitán Brennan lideraría, acompañado por 2 exploradores experimentados, el cabo James Novak y el soldado Eddie Suárez, ambos veteranos del traicionero terreno selvático. Un ingeniero de combate, el sargento Louis Hammond, fue incluido para evaluar las fortificaciones. El operador de radio, el soldado de primera clase Anthony Rizzo, llevaba la voluminosa radio de campaña, su único enlace con la base. Y luego Raymond Dalton, el empleado de suministros que se había colado en una de las misiones más peligrosas de la campaña. Llevaba una mochila llena de ropa cuidadosamente seleccionada, camisas blancas, pantalones marrones, una camiseta roja interior, pantalones de trabajo azules. Para cualquiera que observara, parecía aleatorio. Pero Dalton había memorizado el código, sabía exactamente lo que significaba cada combinación y había pasado la noche anterior ensayándolo hasta que pudo configurarlo en menos de 10 minutos. El equipo se puso en marcha cuando la primera luz gris tocó el cielo del este, deslizándose hacia la jungla en fila india, con pasos amortiguados por la espesa maleza. El aire ya estaba cargado de humedad, y en cuestión de minutos, el uniforme de Dalton estaba empapado de sudor. Nunca había estado en una patrulla de combate, y cada sonido parecía amplificado, cada crujido de una hoja, una amenaza potencial. Novak y Suárez se movían con soltura, con la mirada constantemente escrutando y los fusiles listos. Brennan impuso un paso firme, guiándolos hacia el norte, hacia la cresta donde, según inteligencia, los japoneses habían establecido su posición avanzada. Durante 2 horas, el viaje fue agotador, pero sin incidentes. La selva era un laberinto de enredaderas enmarañadas, arbustos espinosos y lodo resbaladizo. Cruzaron 2 arroyos poco profundos, vadeando agua hasta los muslos, y subieron una empinada ladera donde cada paso amenazaba con hacerlos resbalar hacia atrás. Dalton se esforzó por mantener el ritmo, con las piernas ardiendo y los pulmones doloridos, pero se negó a frenar al grupo. Él lo había pedido, insistió en que su idea valía la pena el riesgo y que no sería el eslabón débil que comprometiera la misión. A media mañana, Novak levantó el puño, indicando un alto. El equipo se quedó paralizado, poniéndose a cubierto. Dalton se agachó, con el corazón latiéndole con fuerza, observando cómo el cabo avanzaba examinando algo en el suelo. Tras un tenso minuto, Novak les indicó que avanzaran. «Sendero», susurró, señalando un estrecho sendero que atravesaba la maleza. La tierra estaba compactada con huellas de botas recientes, el patrón distintivo del calzado del ejército japonés. Han estado usando esta ruta con frecuencia. «Estamos cerca». Brennan asintió con gravedad. «Nos movemos en paralelo al sendero, pero nos mantenemos fuera de él. No hay contacto directo a menos que sea absolutamente necesario. Estamos aquí para observar y marcar, no para combatir». El equipo ajustó el rumbo, manteniéndose en una cobertura más densa al este del sendero. La tensión aumentaba con cada paso. Ya estaban en territorio enemigo, y el margen de error se había reducido a 0. Pasó otra hora antes de que Suárez avistara el barranco. Atravesaba el paisaje como una cicatriz, una profunda hendidura de unos 50 metros de ancho y el doble de largo. Las laderas eran empinadas, casi verticales en algunos tramos, cubiertas de matorrales y rocas sueltas. Y en el fondo, parcialmente ocultas por la vegetación que sobresalía, había claras evidencias de la ocupación japonesa. Dalton pudo ver oscuras bocas de cuevas excavadas en la pared del barranco, fortificadas con troncos y sacos de arena. Cajas de provisiones estaban apiladas cerca de una entrada, y una fina humareda se elevaba de lo que probablemente era una hoguera. Mientras el equipo observaba desde su posición oculta en la cresta, los soldados japoneses entraban y salían de las cuevas. Quizás una docena eran visibles, aunque sin duda había más en el interior. Era allí, la posición avanzada que había eludido el reconocimiento aliado durante semanas. Pero avistarla desde tierra era una cosa. Dirigir un ataque aéreo a ese lugar exacto era harina de otro costal. La densa vegetación selvática era densa, y desde arriba, el barranco sería casi imposible de distinguir de las docenas de accidentes geográficos similares en la zona. Ahí es donde entraría en juego el sistema de Dalton. Brennan se volvió hacia él, con la voz apenas un susurro.
Puedes colocar los marcadores desde aquí. Dalton estudió el terreno, calculando mentalmente los ángulos y la visibilidad. Hay un claro a unos 200 metros al oeste, dijo, señalando una abertura en la copa de los árboles donde un desprendimiento de rocas. Había creado un espacio abierto. Sitiendo la línea allí, será visible desde el aire y los pilotos podrán usarla para orientarse hacia el barranco. El código de colores les indicará la distancia y la dirección exactas. Brennan lo consideró y asintió. Hammond, Suárez, vayan con él. Colóquenlo rápido y sin hacer ruido. Novak, Rizzo y yo mantendremos la vigilancia. Si algo sale mal, nos reagrupamos en el punto de control Delta. El punto de control era un cruce de arroyos que habían pasado una hora antes, una posición de repliegue si la misión se desviaba. Dalton, Hammond y Suárez avanzaron con cuidado entre la maleza en dirección al claro. Cada paso era deliberado, cada sonido una posible señal. Las manos de Dalton temblaban ligeramente, la adrenalina y el miedo se mezclaban a partes iguales, pero su mente permanecía concentrada. Había repasado mentalmente este procedimiento cientos de veces, y ahora era el momento de ejecutarlo. Llegaron al límite del claro, y Dalton evaluó rápidamente el espacio. 2 árboles robustos se alzaban a unos 9 metros de distancia, puntos de anclaje perfectos para el tendedero. Sacó una cuerda de su mochila y le entregó un extremo a Hammond. «Átala fuerte entre esos árboles, a la altura de la cintura». Mientras Hammond aseguraba la cuerda, Dalton empezó a sacar prendas, colocándolas en una secuencia predeterminada. Primero una camisa blanca, colocada en el extremo oeste. Luego, unos pantalones marrones, seguidos de una camiseta interior roja. Cada prenda estaba cuidadosamente sujeta a la cuerda con pinzas de madera, con la separación precisa. La camisa blanca indicaba el punto de partida. Los pantalones marrones, colocados a 1 metro al este, indicaban posición enemiga a 200 yardas, rumbo 045 grados. La camiseta roja, a 2 metros más abajo, significaba posición fortificada, objetivos múltiples. Finalmente, los pantalones de trabajo azules en el extremo oeste indicaban solicitud de ataque inmediato. Para cualquiera que observara desde tierra, parecía exactamente lo que se suponía que era. Soldados lavando la ropa. Pero desde el aire, para un piloto con conocimiento del sistema, era una solución precisa para la orientación, un mapa visual que guiaría las bombas directamente al barranco oculto. El montaje tardó menos de 8 minutos. Dalton retrocedió un paso, comprobando la disposición una última vez. Hammond montaba guardia, con el fusil apuntando hacia el barranco, mientras Suárez, agachado, escudriñaba la selva. Dalton se secó el sudor de la frente y asintió brevemente a Hammond. «Listo. Volvamos con el capitán». Los 3 hombres volvieron sobre sus pasos y en 15 minutos se reunieron con Brennan, Novak y Rizzo en el puesto de vigilancia. Brennan examinó el claro con binoculares de campaña, estudiando el tendedero desde una posición elevada. Desde ese ángulo, el arreglo era claramente visible, con telas blancas y de colores que resaltaban contra el fondo verde de la jungla. Bajó los binoculares y se giró hacia Rizzo. «Conéctate por radio. Dile al comando que los marcadores están en su lugar y proporciona las coordenadas. Infórmales que necesitamos un ataque aéreo en 2 horas, antes de que el enemigo cambie de posición o el clima cambie». Rizzo asintió, sacando ya la pesada radio de su mochila. Extendió la antena, ajustó la frecuencia y comenzó a transmitir en frases bajas y entrecortadas. «Acorazado 6, aquí Recon Delta. Paquete entregado. Marcadores activos en las coordenadas 784-321. Solicito apoyo aéreo inmediato. Repito, apoyo aéreo inmediato». Se escuchó una estática, luego una voz débil pero clara. «Recon Delta, aquí Ironclad 6. Confirmen coordenadas 784-321. Se está asignando apoyo aéreo. Tiempo estimado en el objetivo, 90 minutos. Confirmar». Rizzo miró a Brennan, quien asintió. «Recon Delta confirma. 90 minutos. Mantendremos la posición y daremos confirmación desde tierra. Cambio». La radio se silenció y el equipo se dispuso a esperar. 90 minutos bien podrían haber sido 90 horas en territorio enemigo. Cada segundo se alargaba, cada sonido se amplificaba, cada sombra una amenaza potencial. El campamento japonés abajo continuaba su rutina, soldados moviéndose entre cuevas, sin saber que habían sido marcados para la destrucción.
Los minutos transcurrían con una lentitud agonizante. Dalton se encontró contando segundos, luego perdiéndolos, y luego volviendo a empezar. Observó a los soldados japoneses abajo, ocupados en sus asuntos sin tener ni idea de que la muerte se acercaba corriendo desde el cielo. Al llegar a los 70 minutos, Novak se puso rígido, ladeando la cabeza. Ruido de motor. Viene del sur. Todos se quedaron paralizados, escuchando. Al principio, Dalton solo oyó sonidos de la selva, insectos tumbando, el canto de un pájaro lejano. Luego, débilmente, lo detectó, el zumbido bajo y constante de un motor de avión. El sonido se hizo más fuerte y, en cuestión de segundos, pudieron verlo, un solo 40 Warhawk, volando bajo y rápido desde el sur. El piloto, el teniente Derek Ayobai, había recibido información sobre la misión menos de una hora antes. Había escuchado con escepticismo apenas disimulado mientras el oficial de inteligencia le explicaba el sistema de tendedero, seguro de que alguien le estaba tomando el pelo. Pero la expresión del oficial era de una seriedad absoluta, y las coordenadas eran precisas. Así que Ayobai cargó su Warhawk con munición de alto explosivo y despegó, decidido a darle una oportunidad al plan poco convencional. Ahora, al acercarse al objetivo, escudriñó la jungla, buscando la señal. La vegetación era densa, una interminable alfombra verde, y por un instante de infarto creyó haberla pasado por alto. Entonces, justo al lado de su ala derecha, la vio, un claro con una cuerda tendida entre dos árboles, y de ella, colgando una hilera de ropa de colores brillantes. Blanca, marrón, roja, azul. Se inclinó ligeramente, bajando la altitud, y repasó mentalmente el código. Blanco para el punto de referencia, marrón y rojo para la posición y fortificación, azul para la autorización de ataque. La geometría encajaba a la perfección. Ajustó el rumbo, usando el tendedero como guía visual, y calculó el rumbo. 200 yardas al noreste del claro. Ayobai se concentró, con las manos firmes en los controles. Había realizado docenas de bombardeos en el Pacífico, pero ninguno como este. Voló a baja altura sobre el claro, con el tendedero destellando bajo sus alas, y luego lo superó, corriendo hacia las coordenadas. El barranco apareció de repente, una oscura hendidura en la selva, y el ojo experto de Ayobai distinguió de inmediato señales reveladoras de ocupación enemiga, entradas de cuevas fortificadas, suministros apilados, senderos tenues que atravesaban la maleza. Armó sus bombas, con el pulgar sobre el interruptor de liberación, y en el preciso instante lo pulsó. La aeronave se estremeció ligeramente al caer la munición, 4 bombas de 250 kilos que volaban por el aire en un arco letal. Ayobai elevó bruscamente, virando hacia el este, sin esperar a observar el impacto. Las explosiones llegaron segundos después, una serie de estallidos conmocionantes que resonaron por todo el valle. Desde su cabina, Ayobai vio columnas de humo y escombros que se elevaban del barranco, y se permitió una sonrisa forzada. El tendedero había funcionado. Prendió la radio. Acorazado 6, aquí Halcón 1. Artillería alcanzada en. El objetivo. Múltiples impactos confirmados. Regresando a la base. En la cresta que dominaba el barranco, el equipo de reconocimiento observaba en silencio y estupefacto cómo las bombas impactaban. La primera explosión derrumbó la entrada de la cueva más grande, sepultando todo lo que contenía bajo toneladas de roca y tierra. La segunda y la tercera bomba impactaron en el fondo del barranco, lanzando metralla y escombros por los aires. La cuarta bomba impactó al otro lado, provocando una segunda explosión que sugería que habían alcanzado un depósito de municiones. Las explosiones fueron ensordecedoras, incluso desde su posición elevada, y el suelo se estremeció con la fuerza. El polvo y el humo se elevaban en el aire, oscureciendo el barranco. Cuando los ecos se desvanecieron y el humo comenzó a disiparse, la devastación era total. Las entradas de las cuevas habían sido selladas, las reservas de suministros destruidas, y los estrechos senderos que cruzaban el fondo del barranco estaban ahora llenos de cráteres e intransitables. Si hubo supervivientes, estaban atrapados en las profundidades de los túneles derrumbados, sin una vía de escape clara. Brennan bajó los prismáticos. Su expresión era una mezcla de satisfacción y sombría aceptación. «Bueno, que me aspen. Funcionó». Dalton sintió una oleada de emoción, alivio, orgullo y horror, todo mezclado. Su idea, su señal improvisada, acababa de guiar un ataque devastador que probablemente había matado a docenas de soldados enemigos. Había contribuido al esfuerzo bélico de una manera importante, pero el peso de esa contribución lo agobiaba como una carga física.
El equipo permaneció en posición durante 30 minutos más, observando las consecuencias y asegurándose de que ningún refuerzo japonés se acercara al lugar. El barranco estaba ahora inquietantemente silencioso. Los sonidos habituales de actividad habían sido reemplazados por el crepitar de pequeñas fogatas y el estruendo ocasional de escombros al moverse. Nadie emergió de las cuevas selladas, y ninguna patrulla apareció en los senderos circundantes. El ataque había sido tan repentino y completo que el enemigo no tuvo tiempo de reaccionar ni de retirarse. El capitán Brennan finalmente dio la señal de retirada, y los 6 hombres comenzaron la larga caminata de regreso a la base, avanzando con cuidado por la selva, siguiendo su ruta matutina. La adrenalina que los había sostenido durante la misión estaba desapareciendo, reemplazada por el agotamiento y el cansancio profundo que acompañan al estrés intenso. Al caer la tarde, emergieron de la línea de árboles y vieron la silueta familiar del campamento aliado extendida en el valle. La noticia del exitoso ataque ya había llegado al campamento, y mientras el equipo de reconocimiento recorría el perímetro, se encontraron con miradas curiosas y algunos cautelosos gestos de aprobación. Dalton, aún con su mochila vacía, se sentía extrañamente desconectado de la realidad que lo rodeaba. Esperaba sentirse triunfante, quizás incluso heroico, pero en cambio se sentía vacío, desprovisto de emociones. El capitán Brennan condujo al equipo directamente a la tienda de mando, donde esperaba el coronel Hastings. El coronel escuchó atentamente mientras Brennan presentaba su informe posterior, describiendo la exitosa colocación de los marcadores, la coordinación con el piloto y la devastadora efectividad del ataque aéreo. Hastings hizo algunas preguntas incisivas, con mirada aguda y calculadora, y luego asintió con satisfacción. «Buen trabajo, capitán. ¿Y usted, soldado Dalton?» La mirada del coronel se desvió hacia el empleado de suministros, que permanecía firme, intentando no tambalearse por la fatiga. Su pensamiento poco ortodoxo dio sus frutos. «Lo recomendaré para una condecoración». El verdadero impacto de la operación Lavandería se hizo evidente en los días siguientes. Los informes de inteligencia confirmaron que el ataque aéreo no solo había destruido una posición avanzada, sino que había neutralizado eficazmente a toda una compañía japonesa. El reconocimiento posterior al ataque reveló 32 cuerpos enemigos recuperados de cuevas derrumbadas, y se estima que aún quedaban bajas enterradas. La compañía se había estado preparando para un asalto coordinado a las líneas de suministro aliadas, un ataque que podría haber interrumpido las operaciones en todo el sector. Al eliminar esa amenaza, la misión Lavandería había salvado potencialmente docenas, quizás cientos, de vidas aliadas. El éxito atrajo la atención, aunque no toda fue positiva. Algunos oficiales descartaron la operación como una casualidad, una apuesta fortuita que no debía repetirse ni formalizarse en doctrina. Argumentaron que confiar en señales improvisadas era demasiado arriesgado, demasiado dependiente de variables incontrolables. Pero hubo otros, en su mayoría oficiales más jóvenes, que vieron la operación como un modelo de pensamiento adaptativo, una demostración de que los problemas no convencionales requerían soluciones no convencionales. El teniente Derek Ayovay se convirtió en un defensor inesperado del sistema de tendedero. Durante su informe, destacó la claridad y eficacia de los marcadores visuales, que le habían permitido atacar con una precisión imposible con los métodos de selección de blancos estándar. Recomendó que se probaran técnicas similares en otras operaciones, con mejoras adaptadas a diferentes terrenos y situaciones tácticas. Su respaldo fue decisivo, ya que era un piloto experimentado con un historial de combate probado. En una semana, la noticia de la operación se había extendido más allá de la 32ª División de Infantería. Otras unidades comenzaron a experimentar con sus propias versiones del concepto, utilizando desde lonas de colores hasta rocas dispuestas y aviones de señales. No todos los experimentos tuvieron éxito, y hubo algunos fracasos vergonzosos, pero el principio subyacente se mantuvo. Los marcadores visuales, utilizados con inteligencia y en coordinación con el apoyo aéreo, podían acortar la distancia entre el reconocimiento terrestre y los ataques aéreos. Para Raymond Dalton, el final fue agridulce. Recibió su condecoración, una breve ceremonia en la que el coronel Hastings le colocó una medalla en el uniforme y le estrechó la mano. Hubo un aplauso cortés de los oficiales allí presentes y algunas palabras sinceras de felicitación. Pero Dalton también percibió un escepticismo latente, el mensaje tácito de que había tenido suerte y no debía esperar ser tratado como algo más que lo que era, un empleado de suministros que había alcanzado un momento de relevancia. El apodo de lavandero persistía, aunque ahora tenía una connotación diferente, menos burlona y más irónica. Seguía asignado al cuerpo de intendencia,
contando botas y clasificando suministros, y la rutina diaria seguía igual. Pero algo en su interior había cambiado. Ya no sentía la misma frustración ni la misma sensación de incompetencia. Había demostrado, aunque solo fuera a sí mismo, que la observación y la reflexión cuidadosa podían ser tan valiosas como el coraje físico, que había muchas maneras de contribuir al esfuerzo bélico y que el heroísmo no siempre era estridente ni evidente. El capitán Michael Brennan se aseguró de que el papel de Dalton en la operación quedara plenamente documentado en los informes oficiales. Comprendía que los empleados de suministros no solían recibir reconocimiento por sus innovaciones tácticas, y quería garantizar que la contribución de Dalton no se perdiera ni se olvidara en el caos burocrático. En su informe escrito, Brennan enfatizó que el éxito de la misión había sido el resultado de la colaboración, de escuchar ideas innovadoras y de estar dispuesto a asumir riesgos calculados. Señaló que el ejército se beneficiaría de fomentar una cultura donde los soldados de todos los niveles se sintieran capacitados para ofrecer sugerencias y soluciones, en lugar de simplemente acatar órdenes sin cuestionarlas. Fue una crítica sutil a la rígida jerarquía que a menudo obstaculizaba la innovación, y conectó con algunos de los oficiales más progresistas que lo leyeron. Las fuerzas japonesas en la región quedaron confundidas y desmoralizadas por la repentina destrucción de su compañía de vanguardia. Creían que su posición estaba bien oculta, protegida por la densa jungla y las fortificaciones naturales del barranco. La precisión del ataque aliado sugería un nivel de inteligencia y coordinación inesperado. En las semanas posteriores al ataque, los comandantes japoneses se volvieron más cautelosos y defensivos, retirándose de las posiciones expuestas y fortificando las fortalezas restantes. Este cambio de estrategia brindó a las fuerzas aliadas una oportunidad para avanzar y recuperar territorio disputado durante meses. La operación de la línea de lavado no había ganado la guerra, ni de cerca, pero se había inclinado la balanza en un sector crítico, y así era como se ganaban las guerras a menudo, mediante pequeñas ventajas graduales que se acumulaban con el tiempo. Raymond Dalton lo comprendía mejor que nadie. Sabía que su contribución, por significativa que fuera, representaba solo un hilo en un vasto y complejo tapiz. Pero también sabía que cada hilo importaba, que cada acto de ingenio o valentía, por pequeño que fuera, acercaba un paso más al final del conflicto. En los meses siguientes, el teatro del Pacífico continuó su avance brutal y agotador. Los aliados avanzaron, isla por isla, cresta por cresta, y cada victoria se medía en yardas ganadas y vidas perdidas. Raymond Dalton permaneció en la 32ª División de Infantería. Sus días aún estaban llenos de tareas rutinarias de gestión de suministros, pero ahora se comportaba de forma diferente. Los demás hombres, incluso aquellos que antes se habían burlado de él, lo trataban con respeto. Seguía siendo el lavandero, pero el título había evolucionado a algo casi cariñoso, un reconocimiento de que bajo una apariencia ordinaria se escondía una mente capaz de un pensamiento extraordinario. Nunca buscó la atención, nunca presumió de su rol, y esa humildad solo enriqueció su reputación. La técnica del tendedero tuvo un uso limitado, pero notable en operaciones posteriores. Nunca se formalizó como doctrina oficial, en parte porque su eficacia dependía de condiciones específicas: visibilidad despejada desde el aire, condiciones meteorológicas favorables y un enemigo que no reconociera las señales. Pero en situaciones donde se cumplían esas condiciones, el método resultó valioso. Se registraron operaciones similares en Birmania y Filipinas, variaciones del concepto original de Dalton adaptadas al terreno local y a las necesidades tácticas. Algunos utilizaron cartuchos de humo de colores en lugar de ropa, otros emplearon paneles o espejos dispuestos para reflejar la luz solar. El principio subyacente seguía siendo el mismo: encontrar la manera de comunicar información precisa de tierra a aire utilizando medios simples e improvisados. Era ingenio de baja tecnología en una guerra cada vez más tecnológica, un recordatorio de que incluso en una era de armamento avanzado y guerra mecanizada, la creatividad y el ingenio humano seguían siendo recursos irreemplazables. Raymond Dalton regresó a su hogar en Cedar Rapids en el otoño de 1945, tras el fin de la guerra en el Pacífico. Bajó del tren a un mundo que le parecía familiar y extraño a la vez, un lugar donde la guerra ya se estaba convirtiendo en historia, desapareciendo en el recuerdo y el mito. Volvió a trabajar en la mercería de su padre, doblando camisas y gestionando el inventario, las mismas tareas que realizaba antes de la guerra. Los clientes iban y venían, comprando telas, hilos y botones, y ninguno de ellos sabía que el hombre silencioso tras el mostrador había guiado una vez un bombardeo que había matado a 32 soldados enemigos e impedido un asalto importante a las líneas aliadas. Dalton no se lo contó,
No habló de sus experiencias, salvo en términos muy vagos. Asistió a algunas reuniones de veteranos, presenció discursos y desfiles, pero siempre se sentía fuera de lugar en esos eventos, rodeado de hombres que llevaban su servicio como una insignia y parecían ansiosos por revivir la guerra a través de interminables relatos. Para Dalton, la guerra era algo para recordar en privado, un capítulo de su vida que lo formó, pero no lo definió. Se casó en 1947, tuvo 2 hijos y vivió una vida tranquila y sin complicaciones. Murió en 1983, a los 62 años, de un ataque al corazón mientras trabajaba en su jardín. Su obituario mencionaba que había servido en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, pero no decía nada sobre tendederos, bombardeos ni tácticas poco convencionales. Para su familia y vecinos, era simplemente Raymond Dalton, un hombre decente que había cumplido con su deber y había regresado a casa. Pero el legado de sus logros perduró, no en grandes monumentos ni historias oficiales, sino en las pequeñas y persistentes formas en que las ideas se propagan a través de la cultura militar. Los oficiales que habían oído hablar de la operación del tendedero transmitieron la historia a sus subordinados, quienes a su vez la transmitieron a los suyos, y con cada relato la lección se reforzaba, que la innovación a menudo surge de lugares inesperados, que la adherencia rígida a la doctrina puede ser una desventaja, y que la disposición a probar algo nuevo, incluso algo que parezca absurdo, a veces puede marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. La historia se convirtió en parte de la tradición oral informal del ejército, un relato contado en cursos de entrenamiento y conversaciones nocturnas, a veces exagerado, a veces distorsionado, pero siempre con esa verdad fundamental. Y de esa manera, la contribución de Raymond Dalton perduró, no como un nombre en un libro de historia, sino como un principio arraigado en la conciencia colectiva de generaciones de soldados que vinieron después de él, un recordatorio de que el heroísmo tiene múltiples caras y que lo ordinario puede, en el momento oportuno, volverse extraordinario.